El tema de esta mañana o el título de esta mañana es Cristianos con Visión. The title this morning is Christians with Vision. Y no es fácil hablar de visión con algunas personas. It's not easy to speak about vision as many people do. Para poder hablar de esto, primeramente tenemos que definir qué cosa es visión. To speak about this, we have to first define what vision is. Y visión es la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanza el ojo. También se entiende por visión toda acción de ver. Vision is the capacity to interpret our environment thanks to the rays of light that reach the eye. Also, it is understood for vision, every action to see. Correcto, es decir, es el proceso que nosotros usamos o la forma que nosotros usamos para poder mirar y ver las cosas. It is a process we use to see things. Ahora, es mucho más, yo creo que tú entiendas que hay una diferencia entre mirar y ver. I want you to know that there's a difference between seeing and looking. And look, correcto. Porque tú puedes mirar algo y no ver nada. You can look at something but not see it. La visión es aprender a ver. Vision is learning to see, Ver mucho más allá inclusive. seeing far beyond more, Ver en la distancia. seeing in the distance. Pero también es ver en la oscuridad. But it is also seeing in darkness. Para aquellos de ustedes que quizás no sepan mucho de esto, en este ministerio de media, de video, For those of you who may not know a lot about the ministry in the media, las personas que no saben, ellos ven dos cámaras de una y otra y no saben la diferencia. people who do not know will see one camera to the other and do not know the difference. Y muchas personas piensan de que para poder hacer un ministerio cualquiera o poder filmar correctamente en video, And many people think that to correctly film or video, tú te puedes ir a cualquier tienda como Best Buy, por ejemplo, y comprar una de esas cámaras. you can go to any store like Best Buy and buy any video camera, Y lo puedes hacer. and you can do that. Pero la calidad de esas cámaras no es lo mismo que la calidad de las cámaras que usamos nosotros. But the quality of those cameras are not the same quality that we use here. Una cámara profesional tiene ciertas características que te va a dar mejor color y mejor calidad. A professional camera will also have characteristics that will give you better quality, better color. Pero además de eso, algo que ayuda a una cámara profesional es la cuestión de la luz. But something that also helps a professional camera is the light. Esta cámara 1 que nosotros usamos aquí en la parte de atrás This camera that we use here in the back tiene un nivel de luz muy bajo. has a low level of light. Es decir, nosotros podemos literalmente apagar todas las luces It's to say we can turn off all the lights, y esa cámara todavía empieza a captar cualquier cosa que el ojo humano pueda ver. that camera can still capture what the human eye can't see. Yo no sé si te ha pasado en tu casa I don't know if this has happened in your home, que de pronto tú te vas a acostar a dormir y apagas la luz where you suddenly go to sleep and turn off the light, y cuando todo se queda oscuro and when everything is dark, empiezas a tropezar. you start to stumble. Pero si en medio de la noche tú te paras, But in the middle of the night, if you get up, te vas a dar cuenta que después de un rato you will notice after a while, tú puedes caminar de tu cama al cuarto oscuro you can walk from your room to the bed y in vas a dark, empezar a ver muy poco, pero ves. and you will start to see little, but you can see, Porque tu visión because your vision se adaptó a la oscuridad. has adapted to darkness. Tiene que ver con las pupilas. It has to do with the pupils. Y es el sistema esa bolita negra que se abre y se cierra. It is the system of the dark circle that closes and opens. En las cámaras se llama iris o iris. There you go, you translate. Iris. Iris. Iris en español, iris en inglés. Y José que está ahí atrás lo abre y lo cierra And Jose that is back there, he opens and closes it. manualmente, o hay veces que se pone automático. Well, there's times that we put it in automatic. Te estoy haciendo esta explicación para que entiendas de que cuando hablamos de visión, I'm giving you this explanation so that you can see that when we speak about vision, fue algo que fue creado por Dios it was something that was created by God. mucho antes de hacer las cámaras. Even so, more before they created cameras. Cuando nosotros compramos aquí una cámara mejor, When we buy a better camera here, número uno, no es para pensar de que tenemos buenos equipos. number one, it's not to think that we have better equipment. No es para enseñárselo a la gente. It's not to show it off to people. Es para tener buena calidad de filmación. It's to have better quality of filming.
Aquellos que manejan cosas, por ejemplo, trabajan con las manos. Those who work with their hands. Mimi, yo sé que le gusta mucho esto. Maybe I know she likes to do Y these aquellos things. que le gusta el arte. Those who like art. Ustedes saben diferenciar entre un buen arte y un arte malo. There is a difference between a good art and bad art. O aquellos de ustedes que les gusta, por ejemplo, los carros. Those who like cars, Los hombres más que todo. men more than others, Pueden diferenciar entre un carro, no importa si sea un carro viejo, can differentiate between an old car, pero pueden diferenciar entre un carro que funcione bien y uno que funcione muy mal. between one that functions well and one that functions bad. La calidad es importante. The quality is very important. La calidad indica también un cierto nivel de excelencia. Quality indicates a certain level of excellence. Y en la visión pasa exactamente lo mismo. And in the vision, the same thing happens. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar nuestra visión, When we start to learn to develop our vision, estamos mostrando también un mejor nivel de excelencia. we are showing a better level of excellence. La visión puede ser aplicable a todo. The vision can be applied to anything, Aplicado a nuestra vida cristiana, to our Christian life, a nuestra familia, to our families, a nuestro trabajo, to our jobs, a nuestros hogares. to our homes. Si tú no tienes visión en tu casa, If you don't have a vision in your home, tu hogar nunca va a ningún lado. your home will never go anywhere. Si tú no tienes una visión para tus hijos, If you don't have a vision for your children, tus hijos no van a ir muy your lejos. children will not go anywhere. ¿Por qué algunos jóvenes no acaban la escuela? Why is it that certain youth do not finish school? Es porque mamá y papá no los ve a ellos en la Because escuela. mom and dad do not see them in school. La visión de los padres no es que los hijos vayan a la escuela. The vision of the parents is for the kids to go to school, Y los jóvenes no van a ir a la escuela. and the youth don't go to church. Pero si tu visión es que tu hijo llegue a la universidad, But your vision is for your child to go to university. tú vas a empezar a sembrar esa visión en el corazón de tus hijos You will start planting that vision in your child's heart, y ellos van a estudiar. and they will study. A lo mejor no llegan a la universidad. Maybe they may not make it to the university. La universidad no es para todo el mundo. University is not for everyone. Ni todos los muchachos fueron creados para ir a la universidad. Not all children were created to go to the university. Pero nosotros en nuestra visión como padres But in our vision as parents, tratamos de visionar a nuestros hijos en una mejor posición we try to visualize our kids in a better position, y empezamos a enseñarle eso and we start to show them that. y empezamos a compartir nuestra visión con ellos We start sharing our vision with them, y ellos entonces van a reaccionar positivamente a and eso. they'll react positively to that. Por eso decimos de que las palabras tienen poder. That is why we say that words have power. Tú has escuchado que nosotros lo hemos dicho antes Have you heard we said that before? y decimos, si tú le dices a tu hijo que él es mongo, And we say if you tell your child if he's dumb, retrasado, retarded, que no sabe, that he doesn't know anything, eso es así como tú lo visionas. that is how you visualize that. Pero si tú en tu visión tú ves a un muchacho inteligente But if in your vision you see an y intelligent child, estudioso studious, y trabajador, worker, eso es lo que tú le vas a sembrar en el corazón a tu hijo. that is what you'll plant in Y your eso es child's lo que heart, tu hijo va a seguir. and that is what your child will follow. La visión es aplicable a todo. The vision is applied to anything. Es aplicable también aquí en la iglesia. It's also applicable here in the church. Y yo te voy a explicar qué es lo que pasa o cómo lo aprendemos de la palabra de Dios. And I will explain how we will learn that from the Word of God. Busca ahí en tu Biblia, Primera de Reyes, Look in your Bibles in 1 Kings capítulo 18. chapter 18. Antes de leer este texto bíblico, Before reading this text, quiero explicarte lo que pasa. I want to explain what's going on. Aquí en esta ocasión aparecen dos personajes. Here in this occasion, there are two persons. Uno de ellos es Elías One is Elias, y el otro es Acab. and the other one is Hakat. Elías era el profeta de Dios. Elias was the prophet of God. Acab era el rey de Israel. Achab was the king of Israel. Y había una sequía en aquel área. And there was a thirst in that area. Y la gente estaba pasando una situación muy crítica. And people were suffering a very difficult situation. Algo parecido a la crisis que nosotros estamos pasando en estos días. Very similar to the crisis that we're going through right now. Pero en medio de las crisis, las personas con visión But in the midst of the crisis, people with vision van a encontrar éxito will find success. y van a encontrar oportunidades. They will find opportunities. Y no les va a preocupar que la situación esté difícil, And they will not worry that the situation is difficult. porque mientras tú tengas visión, Because while you have a vision, tú vas a poder salir hacia adelante. you will go forward. Y en esta ocasión And in this occasion, vamos a ver que Elías le habla a Acab y le dice y ora para que llueva, we will see that Elias tells Achab, pray so that it will rain, porque había una sequía tremenda. because there was such a thirst. Dice el versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. 1 Kings chapter 18, verse 41. Dice, entonces Elías le dijo a Acab,
anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido de un terremoto, de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Hazael. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Hazael antes que Acab. And Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. The 7th time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. La visión tiene que ver con las cosas que no están todavía. Vision has to do with things that are not there yet. Es decir, si yo te dijera a ti en este día, mi visión es que Cesa Vida tenga sillas moradas, It's to say, if I tell you that my vision today is that Cesa Vida have purple chairs, tú me vas a decir, ¿qué visión es esa si ya las tenemos? you're going to tell me what vision is that? We already have it. Es decir, visionar no es mirar algo que ya está entre nosotros. Visualizes is not seeing things that are already there. Visión es algo que no existe todavía. Vision is something that it does not exist yet. Tú te vas a dar cuenta que cuando hablamos de algo que no existe, You will see that when we speak about something that doesn't exist, esto tiene que ver con qué cosa, it has to do with what? con qué palabra, With what word? con fe, With faith. porque la palabra dice de que fe es Because the word says that faith is esperar lo que ¿qué? wait on the things Lo que no existe that does not exist, y la certeza de lo que no, and the certainty de lo que no se ve. of what is not seen. So, la visión tiene que ver con fe. So vision has to do with faith. Si tú no tienes visión, If you don't have a vision, tú no tienes fe. you don't have faith. Escucha bien, Listen, tú podrás tener fe en otras cosas, you may have faith in other things, pero la fe es muy amplia. but faith is too amplified. Tú podrás tener fe en Cristo que te salva, You may have faith in Jesus who saves you, pero tú no a lo mejor no tienes fe en que Cristo te pueda sanar. but perhaps you may not have faith that God can heal you. Es decir, una sola fe no es suficiente. So say one faith only is not enough. La fe se tiene que aplicar de diferentes formas. Faith has to be applied in many forms. Si yo hubiera seguido el consejo de algunas personas que no tenían visión, If I had followed the advice of certain people who didn't have a vision, no tuviéramos iglesia en el día de hoy. we will not have a church today. Cuando nosotros comenzamos esa vida, When we started Cesa Vida, varias personas pasaron many people came up por esta iglesia to this church, y cuando nos reuníamos todavía en casa and we would come together at home. y muchos pensaron, esto no es iglesia, Many thought this is not a church. esto no va a crecer. This is not going to grow. No es posible que una iglesia pueda comenzar en una casa, It is not possible that a church can start in a home, porque el concepto de muchas personas because the concept of many es que la iglesia tiene que tener un edificio is that the church has to have a building, y no van a una iglesia si no tienen un edificio. and they will not go to the church if it doesn't have a building. Hay muchas personas que quieren las cosas ya hechas. Many people want things already done, La iglesia, es decir, el edificio puesto, the building already there, las sillas listas, the seats ready, la música, the music, el boletín. the bulletin. Pero hay otros que se dan cuenta de que cuando nada de eso existe, But others who notice that if none of that exists, todavía existe la visión de la iglesia still the vision exists of the church y de las cosas que Dios puede dar. and of the things that God can give. Cuando yo predicaba como si lo estuviera haciendo con muchas personas. When I would preach as if it were for many. Es más, el primer mensaje que yo di, In fact, the first preaching that I gave, hay un video por ahí de eso ese día.
There's a video there of that day. Yo hablaba del crecimiento de la iglesia. I was speaking about the growth of the church. Y yo dije, cuando esta iglesia crezca a 25 y 30 personas, And I said, when this church grows 25 and 30 people, y cuando crezca a 50, and when it grows to 50, y cuando crezca a 100 personas, when it grows to 100, y cuando yo iba por el número de 100, recuerdo, and when I was going through the number 100, I yo remember escuché a alguien que estaba allí sentado, I heard someone who was sitting there que murmuró algo. that he murmured something. Y yo dije después el número de 1000. Then I said the number of 1,000, Y ya eso no era una murmuración. and that was not a murmur then. Eso fue así un... That was, Imagínense cuando vengan 50 gente y 100 gente y 300 y ustedes dan 300 y 500 también. No solamente esto. Mi visión de esta iglesia es una iglesia mega church. Que esta ciudad llegue a tener, o que esta iglesia llegue a ser una iglesia de 1000 personas. ¿Cómo? Y más. Hay el potencial, sí, como que no. Hay tantos hispanos, a lo mejor no tantos ahora, pero esto es una ciudad que está en progreso y en crecimiento. Y si nosotros no nos adelantamos al crecimiento, no se nos va el tren, como decimos. Y esa persona vino y me dijo, and that person came and told me, ¿y tú estás soñando? and so you were dreaming? Dije sí. And I said, yes, Porque este sueño tiene una visión. because this dream has a vision. Esa persona no está entre nosotros. That person is no longer with us. A lo mejor nunca estará más. Maybe he will never be. Pero aquí está la iglesia. But here is the church. Y aquí está el resultado de esa visión. And here's the result of that Y vision. todavía vienen otros resultados, otras cosas que no se ven ahora. And also other results that are coming that we cannot see now. Te quiero decir algo, yo siempre le he pedido a Dios que me libere de la gente que no tiene visión. I want to tell you something. I've always told God to liberate me of the people who don't have a vision. La gente que no tiene visión critica. People who don't have a vision criticize. La gente que no tiene visión piensa que tú estás loco. People who don't have a vision think you're crazy. La gente que no tiene visión se frustra. People who don't have a vision get frustrated. Pero se frustran mucho más que todo después cuando ven que la visión se cumple en ti. But they frustrate even the more when they see the vision is completed in you. ¿Tú no has escuchado ese dicho que dice un sueño realizado? You've never heard that saying that says realized vision O or dream, realized dream. En inglés también dicen a dream come true, when the dream revealed come dream. true, cuando el sueño llega o se hace una realidad. When the dream becomes a reality. Mucha gente no puede manejar eso. Many people can't manage that. Es más, mucha gente no puede manejar el hecho de que tú tengas una visión Many people cannot manage the act of you having a vision y que Dios te bendiga a ti. and that God blesses you. Ellos tienen problemas. They have problems. Ahora, en esta ocasión, en esta historia, In this occasion, in this story, cuando Elías le dice al rey Acab, ve y come y bebe, when Elias tells King Ahab, go vete a and tu eat, casa. go to your home. ¿Sabes lo que estaba pasando con Elías? Do you know what was going on with Elias? Elías ya sabía que iba a llover. Elijah knew that it was going to rain. Curioso porque era un día aparentemente soleado. Curious because it was sunny that day. Dice allí que no había ni una sola nube, It states there that there was not a cloud. pero la fe de Elías But the faith of Elijah vive mucho más allá. was more beyond that. Nos vamos a dar cuenta en ese texto bíblico también We're going to notice in that Bible text de que la visión está conectada con la oración. that the vision is connected with prayer. Dice que Elías se fue al monte Carmelo It says that Elijah went to the Mount y Carmel que se arrodilló a orar. and that he bent down to pray. Es más, da el detalle de que dice que puso su cabeza entre sus piernas. Also gives a detail that he put his face between his knees. Esto nos da una idea como si fuera una posición, la posición fetal. This gives us an idea that it was a fetal form. Cuando tú estás allí más que recogido, pidiéndole a Dios que Dios haga un milagro When you are there in that form asking God for a miracle y que Dios te muestre la visión. and that God can show you that vision. Y dice entonces de que él le dijo al criado, ve y mira, ¿qué está pasando? And he says that he told the servant to go see what was going on. Dice que fue 7 veces. They told him, the Bible says it was 7 times. Es decir, las 6 primeras veces el criado no vio nada. So say the first 6 times the servant didn't see anything. Y no, este texto bíblico no lo dice, pero es posible que el criado diga, ¿qué le está pasando a Elías? The Bible text doesn't say it, but it's possible that the servant said, what's going on with Elijah? Si he ido ya 6 veces I've already gone 6 times. y él dice que va a llover, And he says it's going to rain, pero aquí no hay ni una sola nube. but there's not one cloud. Pero a la 7ª vez, But on the 7th time, dice que de pronto él vio una nube que se empezó a levantar del mar. the Bible says that he saw the rain coming from the sea. La otra cosa era que la nube era muy pequeña. It says that the cloud was very small, Dice como del tamaño de una mano. size of a hand. Y tan pequeña eso que va a traer de lluvia. And so small, what is it going to bring of rain? Pero fíjate dónde llega la visión de este hombre. But notice where his vision goes. Cuando el criado le dijo de que vio una nube, When the servant told him that there was a cloud, le dijo entonces, corre y dile a Acab, al rey,
He told him, go and run to King Ahab que prepare su carro y que salga corriendo, to prepare his chariot and go running, que viene la lluvia. that the rain is coming. Y a lo mejor este criado estaba pensando, And maybe the servant was thinking, pero Elías está loco. but Elijah's crazy. Si le acabo de decir que es solamente una nube I muy just pequeña, told him there was a very small cloud. ¿cómo va a decir de que viene lluvia? How's he to say that there's rain coming? Pero él fue y le dijo a Acab, But he went and told King, y dice la historia que empezó a llover. and the story says that it started Y to que rain. también Elías se paró. Cuidado, Elías no se paró cuando empezó a llover. Curious, Elijah did not get up when it started to rain. Se paró cuando vio que se empezó a poner la cosa negra. He got up when things became dark. Y dice que él también corrió And it says that he also ran. y que llegó a la ciudad, a la otra ciudad, aún antes que And acá. he went to the other city before it stopped. Así que le cogió adelante al So- criado y al rey So también. he ran ahead of the king and the servant. Cuando nosotros tenemos visión, When we have a vision, aprendemos a mirar hacia el futuro. we learn to see towards the future. Empezamos a ver y aprendemos a ver lo que Dios tiene reservado para nosotros. We learn to see what God has reserved for us. Cuando tenemos visión, los problemas del día de hoy no nos molestan. When we have a vision, the problems of today do not bother us. Las crisis del día de hoy no nos van a parar. Crisis of today will not stop us. El hecho de que haya personas que no estén aquí en este día, The act that there are not people that are not here porque no tienen visión tampoco, because they do not have a vision, eso no va a limitar la visión de esta iglesia. that will not limit the vision of this church. Y el día va a llegar And the day will come en que ustedes van a ver a muchas personas que van a regresar a hacerse vida, where you will see many people return back to Cesa Vida a mirar y ser simplemente to espectadores see and just be spectators de la visión que esta iglesia siempre ha tenido desde el primer día. of the vision that this church has always had from the first day. Estamos tratando de comprar un edificio en medio de una crisis. We're trying to buy a building in the midst of the crisis. Déjame decirte que esta es la crisis más grande que se ha vivido en muchos, muchos años. Let me tell you that this church has been around for many years. Estaba escuchando en la televisión el otro día que se cree que esta crisis ha sido mucho más grande que la crisis de los 40 de la Gran Depresión. I was listening on the TV that this crisis is far more worse than the one years ago. Esto se toma en consideración con el adelanto que hay de tecnológico y administrativo. They take in consideration technology and administration, Hay mucho más desarrollo, hay mucho más gente, mucho más dinero en la calle, more money that has developed out in the world, pero la gente lo tiene guardado. but people have that reserved. No quiere decir que no hay dinero, It's not to say that there is no money. hay mucho dinero. There's a lot of money. Y hay mucha gente con mucho dinero. There are a lot of people with a lot of money. Hay muchos millonarios. There are a lot of millionaires. Escúchame, la Biblia dice de que todo le pertenece a Dios. Listen, the Bible says that everything belongs to God, Y Dios tiene mucho dinero, and God has a lot of money. pero ese dinero no está allá arriba en el cielo. But that money is not in heaven. Ese dinero está en el bolsillo tuyo y mío. That money is in our pockets Y en el bolsillo de muchos millonarios. and of other millionaires. De muchos millonarios que aún no son cristianos. Many millionaires who are not Christians. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es posible, pastor? Tú dices de que el dinero es de Dios. How are you going to say, Pastor, is that possible that the money is of God? Y lo tienen los millonarios. And millionaires have it Porque Dios se lo da a quien le dé la gana. because God gives it to whoever he wants. Y la palabra nos enseña And the Bible teaches us de que cuando el pueblo judío tenía la mayor necesidad, that when the Jewish people had the most difficult necessity, dice que Dios se le quitó a los ricos injustos it states that God took from the unjust y millionaires le dio la riqueza al pueblo de Dios. and he gave the riches to the people of God. Dios hace lo que Él quiere hacer. And God does what he wants to do. El dinero está ahí. The money is there. No es que no haya dinero, It's not that there isn't any es que la money. gente no quiere gastar. It's that the people don't want to spend. Pero eso no limita nuestra visión. But that does not limit our vision. Aunque nosotros no tengamos absolutamente nada en estos momentos en las Even manos, if we don't have anything in hand right now. nosotros aún no tenemos el dinero para comprar este edificio. In fact, we don't even have the money to buy the building. Mucho menos, por lo menos nos hacen falta al menos $100,000 más para recondicionarlo. We're lacking $100,000 more to fix the building, Mínimo. minimum. No lo tenemos, We don't have it, pero está. but it is there. Porque en la visión que Dios me ha dado a mí como pastor, Because in the vision that God has given me as a pastor, eso está incluido. that is also included. No me preguntes de dónde sale, Don't ask me where it's coming pero from, está incluido. but it's included. Cuando yo hablaba en esta iglesia de preparar y pintar, When I was speaking in this church about preparing and painting, la gente decía, ¿de dónde vamos a sacar todas estas the cosas? people were saying, where are we going to get all these things from? Escúchame, en estos momentos, en medio de una tremendísima crisis, Listen, in this tremendous crisis, esta iglesia está libre de deuda. this church is free of debt. Nosotros tenemos cero deuda. We have zero debt.
No le debemos a nadie. We don't owe anything to anyone. Tenemos necesidades, We have necessities como todo el mundo. like everyone else. Y para que tú sepas, esta ha sido una crisis que ha afectado a todas las iglesias, And so that you could know this crisis has affected all the churches, aún a las iglesias americanas. even the American churches. Yo hablo con varios pastores, I speak with many pastors. hablo con pastores americanos. I speak with American pastors. Esta semana hablaba con un pastor local de una iglesia americana aquí en esta This week I ciudad, was speaking to an American pastor here in the local church que me decía, he tenido que dejar ir más de la mitad de mi staff, that told me that he had to let go of half of his staff porque no teníamos el dinero para pagarle al staff de la because iglesia. they didn't have the money to pay the staff of the church. Dice, ahora una secretaria, Now one secretary es la secretaria de 5 o 6, is the secretary of 6, que la mitad de ellos trabajan voluntario. that half of them work voluntarily. Pero me decía algo bien interesante. But there was something he told me that was interesting. Dice, ninguno de los miembros del staff que hemos tenido He says none of the members in the staff that we've had y que no les podemos pagar, and that we can't pay them dice, han dejado su trabajo. have left their jobs. Dice, todos han hecho un commitment, un compromiso con la iglesia. They've all had made a commitment to the church Dice, han ido y se han buscado un trabajo secular afuera and they've gone to get a secular job y se han quedado trabajando para la iglesia haciendo el mismo trabajo. and they've remained working with the church doing the same thing. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque esas personas han captado la visión de su pastor. Because those people have captivated the vision of their pastor. Cuando tú eres capaz de captar la visión que Dios le da al pastor, When you're capable of captivating that vision that God has given the pastor, tú vas a poder seguir montado, como decimos en nuestro país, montado en el burro. you will, as we say in our country, ride on the bull. You're gonna keep riding on the donkey. Keep riding as a donkey. Okay. I'm not the donkey, by the way. Just in case. Just in case. Por si The acaso. donkey is the situation. Digo el burro porque yo no sé si tú sabes que el burro es el único animal que camina cuando le da la gana. I say donkey because the donkey walks whenever he wants. ¿Sí? Entonces, para que camine, ¿qué hay que hacer? So to walk, what does he have to do? ¿Ah? Hay que darle palo. Palo al burro. You've Que a got to veces hit con him. todos los palos no camina. El caballo no. The horse, not the El horse. caballo tú le das un fuetazo y él corre, no The camina, horse, corre. you whip him and he runs, Pero el burro no. but not the donkey. Por eso es que a veces que al burro hay que mantenerlo entretenido. You have to entertain him. Hay muchos burros en la iglesia, no, There are a perdón. lot of donkeys in the church. Amén. No, ¿no has visto los muñequitos esos que va el tipo en el burro y va con una varita, con una zanahoria adelante? Have you not seen the cartoons with the man riding on the donkey and Y el there's a burro no carrot, se da cuenta que lleva horas caminando atrás de la zanahoria. and the donkey does not notice he's been traveling hours behind the carrot? Y entonces hay que darle palo al burro para que camine. You've got to beat him to walk. Por eso usamos esta frase. That's why we use this phrase. La frase no se refiere a las personas, es decir, el burro no se refiere a la persona, sino a la situación. The donkey does not refer to the person, it's to the situation. Cuando nosotros encontramos y entendemos la visión, When we find and understand the vision, aunque nos toque viajar en el burro, although we may ride on the donkey, nos vamos a dar cuenta o vamos a encontrar la forma de hacer de que el burro camine. we're going to find the form to make that donkey walk. Pero si tú no tienes visión, But if you don't have a vision, no vas a ningún lado. you will not go anywhere. Hablando de burro, tú sabes que, por ejemplo, en la historia de Don Quijote, Speaking of donkeys, in the story of Don Quijote tenía un caballo. he had a horse. ¿Cómo se llamaba el caballo de Don Quijote? What was the name of his horse? Palomo, no. Rocinante. Palomo. Mira, escucha aquel. Pero ese eran los muñequitos esos que tú lees allá en casa. Ese Those are otro. the cartoons you watch at home. Pero a Sancho Panza ese no andaba en caballo. Ese andaba en un burro. Y dice que aún le arrastraban los pies. His feet would drag. No había. Pero algo bien interesante en esta historia era que el burro seguía al caballo. Something very interesting in the story, the donkey would follow the horse Porque el caballo tenía una visión because the horse had a vision que no tenía el burro. that the donkey didn't have. Pero el burro sabía que donde fuera el caballo, But the donkey knew where the horse la went, cosa estaba bien. things were good. Y el burro seguía el caballo. So the donkey followed the horse. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Are we understanding me? Good. Amén. Amén. Good. Qué bueno. Mira, la visión viene a la iglesia a través del pastor. The vision comes to the church through the midst of the pastor. Para que la iglesia la implemente. So in the church, it is implemented, Y para que nosotros entonces podamos impactar al mundo. and so that we can impact the world. La visión no viene por la gente de la iglesia. Vision does not come from the people of the church. La visión viene por el líder en la iglesia. Vision comes from the leader in the church. Aquellos que tienen negocio. Those who have business, Tanto Manny, por ejemplo, o Wendy. for example, Manny or Wendy,
Yo no puedo llegar a donde está el negocio de Wendy, al restaurante, y decirle a Wendy lo que ella tiene que hacer ahí. I can't go to Wendy's restaurant and tell her what she needs to do there. Porque Wendy tiene su visión que Dios le dio para ese negocio. Because Wendy has her own vision that God gave her for that restaurant. No es Wendy de McDonald's y Burger King, It's not Wendy's es at otro McDonald's. Wendy. It's another Wendy. Pero es restaurante también. But it's also the restaurant. Pero cuando yo voy al restaurante de Wendy, But when I go to the restaurant of Wendy, yo estoy viendo allí la visión de Wendy. I see there the vision that Wendy has. Porque la visión viene a través del líder. Because the vision comes through the midst of that leader. Algo que nosotros le enseñamos, y yo personalmente a algunos pastores, Something that we show many pastors. es que mientras los pastores siguen la visión de todo el mundo, While the pastor is following the vision of others, no van a ningún lado. he will not go anywhere. Perdóneme. Forgive Aquellos que me. nos están viendo en internet ahora más Those que who are todo. watching us on the internet, Porque en algunas ocasiones, en algunas iglesias, because in many occasions in other churches, la gente quiere decirle al pastor lo que tiene que hacer. people want to tell the pastor what to do. La gente le dice, decide los colores que hay que pintar la iglesia. People tell the pastor what color the church should be. Puede ser un ejemplo. To say an Por example, un ejemplo, unos quieren las paredes amarillas, some may want the walls yellow, otros las quieren rojas, some may want it red, otros las quieren azul, some blue, y al final lo que parece aquí es un arco iris. and at the end it just looks like a rainbow. Y más que una iglesia, parece un club homosexual. And more of it being a church, it looks like a homosexual club. Entiende que es por la cuestión del arco iris, ¿verdad? Porque no vaya a ser que a lo It's mejor about the no, question of the rainbow. no tiene que ver con la gente, tiene que ver con los colores otra It vez. has nothing to do with the people, it has to do with the colors. Ajá. Para aquellos que no saben, el arco iris es el símbolo de los homosexuales. For those who don't know, the rainbow is a symbol for the Pero cuando una homosexual. persona decide, But when one person decides, cuando una persona tiene la visión when one person has the vision y toma una decisión and makes y that los demás decision, lo siguen, and the others follow, entonces van a llegar a algún lugar. then they will come somewhere. Cuando no hay visión, no hay dirección. When there's not a vision, there's no direction. Cuando no hay visión, no hay rumbo. When there's no vision, there's no trail. Pero la palabra nos enseña a nosotros de que el pueblo de Dios tiene visión. The word teaches us that the people of God have a vision. Cuando nosotros nos enfocamos y prestamos atención a Dios. When we focus and pay attention to God, En el libro de Hechos capítulo 2, in the book of Acts chapter 2, esto es una es promesa, escuchen esto, lo que va a pasar aquí. this is a promise. Hechos capítulo 2. Acts 2, Versículo 16 y 17. verse 16 and 17. Este texto que voy a leer, déjame explicar primeramente lo que pasó aquí. This verse that I'm going to read, I'm going to explain what's going on. Porque el Espíritu Santo había venido sobre los creyentes Because the Holy Spirit had gone on the people. y algunas cosas que estaban pasando ahí, parecía la gente pensaba que esta gente estaba loca Some of the things that were going on there, a lot of people were thinking that they o, were crazy o que estaban borrachos. or that they were drunk. Y dice Pedro, es el que habla aquí en esta ocasión, versículo 16. And Peter speaks here in verse 16. Dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueño los ancianos. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will see dreams. Es bueno decir primeramente de que cuando hablamos de los últimos días comenzaron con Jesucristo. When we speak of the last days, those started in the time of Jesus. Esto que nosotros estamos viviendo ahora es parte de los últimos días. This that we're living right now is part of the last days. Porque esta profecía, esto que dice Pedro aquí, fue dicho hace 2000 años atrás. Because this prophecy, what Peter is saying, was 2,000 years ago. Es decir, que la iglesia cristiana cuando fue investida por el Espíritu Santo recibió visión. It's to say that when the Christian church was received back in that day, they had a vision. Y cuando tú y yo estamos dentro del plan de Dios, necesitamos tener visión. When you and me are in the plan of God, we have to have a vision. Pero tú no vas a poder tener una visión propia para tu vida y para tu hogar. But you can't have your own vision for your home and your life, Y no vas a aprender a seguirla
And you can't learn how to follow it al menos que tú primero aprendas a seguir la visión de esta iglesia. unless you learn how to follow the vision of the church. La visión de esta iglesia no la creé yo. The vision of this church I have not created. Yo no la inventé. I didn't invent it. Yo no la formé. I did not form it. Dios me la dio. God gave it to me. Desde el nombre de la iglesia From the name of the church hasta las características de esta to iglesia. the characteristics of this church. Por eso esta iglesia se llama una iglesia That is why diferente. this church is different. No es mejor. It's not better. Nunca seremos mejor que ninguna otra iglesia. We will never be better than any Es other church. posible que muchas iglesias sean mejor que esta It's possible that other churches are better than this one en cualquier aspecto. in any aspect. Pero una cosa que la visión de esta iglesia tiene But one thing that this church vision has es ser una iglesia diferente. is to be a different church. Y nosotros estamos haciendo aquí cosas diferentes. And we're doing things here that are different. Esta semana pasada tuve aquí la visita de un pastor local de esta ciudad. And this last week I had a local pastor here as a visitor. Tuvimos una reunión aquí en la iglesia. We had a meeting here in the church. Y yo pues le mostré todo el edificio. And I showed them the whole church. Y cuando entró aquí al templo And when he came in here into the temple y encendimos las luces, and we put on the lights, él venía desde allá he was coming from afar y se quedó así con la boca abierta. and he became speechless. Y él, es más, llegó y subió aquí en la plataforma. He came up here in the platform Y mirando todo así, caminó desde una punta, desde la batería allá hasta donde está el piano. and he walked from one point from the drums Y here lo to the miraba piano. todo. And he would look at everything. Y decía, ¿y para qué son esas pantallas? And he was asking, what are these screens for? Y yo le expliqué que para ver lo que estaba pasando en la parte de atrás. And I was telling him to be able to see what was going on in the back. ¿Y quién usa eso? And who uses that? Digo, bueno, los cantantes o los músicos están viendo las letras y lo que la The música. singers, the musicians. Y él me decía, ¿y no tienen que mirar a las pantallas? Digo, no. And they don't have to look at the screens. Dice, y yo como pastor, si estoy aquí, también puedo mirar a las notas mías. And ahí". myself as a pastor, I can look at the notes. Y miraba las luces. And he would look at the Y miraba lights. las cámaras. And he would look at the cameras. Y él así parado aquí donde estoy yo ahora me dijo And así. standing there, he said, Dice, yo nunca he tenido esta visión. I've never had this vision. Dice, mi visión siempre ha sido una iglesia donde simplemente cantemos con un piano. My vision has always been to have a church where we just sing with a piano. Y yo predico y nada más. And I preach, and that is it. ¿Eso está mal? That is wrong. No, no está mal. No, it's not. Esa es su visión. That is his vision. Esa fue la visión que le dio Dios a él That como is the pastor. vision that God gave him as a pastor. Y él está haciendo la voluntad de Dios. And he is doing the will of God. Dios nos dio a nosotros una visión diferente. God gave us a different vision. Hace unos años atrás yo conocí un pastor y una iglesia en Miami Many years ago, I met a pastor in Miami que es todavía mucho más diferente que esta. who is even more different than this one. Dios le dijo a él que comprara un barco, un barco que se llama pontoon boat, God told him to buy a boat. que es una plancha, literalmente, es un tanque. It's a tank. It's very long. Y él compró un tanquero de basura. And he brought a tank of garbage. No sé si lo has visto en la televisión que pasan por el río, por el mar lleno de basura, I don't know una if you've seen plancha. them where they're full of garbage. Y él cogió eso y lo arregló, lo pintó He took that and he fixed it y le puso unos postes and he put poles con un techo with a ceiling y le adaptó un generador eléctrico and an electric generator y dos bocinas and 2 y speakers. puso sillas. And he put seats. Y él anda en una área el área intercostal. He travels in the area of Intercostal. Y ahí tienen iglesia. And there they have church. Y él llega donde hay la gente que andan en su fiesta con botes. And he gets there where people are partying in their boats. Y estaciona aquel bote grande. And he stations that big boat. Y la gente se sube And people come on y van en chores and they go in shorts, y en bikini. in bikinis, Y él canta and they y sing predica. and he preaches. Y la gente escucha de Jesús y se convierte. And people listen the word of God and they Hay repent. mucha gente que lo critica. Many people who criticize him. Y mucha gente que dice de que cuando una muchacha va allí en bikini And many people who say that when the girl gets there with y bikini enseñan las nalgas y el busto, and they're showing their upper and lower, están pecando. they're sinning. Y que eso no debería de ser así. And that shouldn't be that way. Pero decía Moody, But Moody would say, dice, yo prefiero mi forma incorrecta de evangelizar I prefer my incorrect form of evangelizing que la forma tuya correcta de no hacer nada. than your correct form of not doing anything. Así decía Moody. That is what Moody would say. Este pastor con quien te estoy hablando, él recibió una visión This pastor who I'm speaking about received a vision diferente a la nuestra, different from ours, diferente a la de otra gente. different from other people. Y la ha llevado a cabo. And he's taken it. Curioso, él no tiene membresía.
He doesn't have membership. Es decir, no, es muy difícil mantener cuenta de cuántas personas ha ganado. It's too difficult to maintain how many people he has won. Pero cuando yo lo conocí, hablé con él. But when I met him, I spoke with him. Dice, yo he tenido cientos de personas que han entregado su vida a Cristo aquí en este bote. I can tell you hundreds Este of barco. people who have repented here on this boat. ¿Dónde están ahora? No sé. Where are they? I don't know. A lo mejor algunos de ellos van a alguna iglesia. Maybe some are going to a church. A lo mejor no van a ningún lado. Some may not. Dice él, ese no es mi trabajo. That is not my job. Dios no puso en mi visión seguir atrás de la gente. God put in my vision to follow people. La visión que Dios me dio fue hacer esto y compartir el evangelio. The con la vision that God gave me is to do this and share the worship, the gospel. Pero hay mucha gente que lo critica A lot of people who y criticize muy him poco que lo ayudan and many little who help him porque no tienen visión. because they don't have a vision. El pueblo sin visión perece. People without a vision Las die. personas sin visiones se frustran. People without a vision frustrate. Nunca van a ningún lado. They never go anywhere. Nunca logran absolutamente nada. They never accomplish anything. Como último te quiero mencionar algo en esta mañana. Finally, what I want to mention this morning, Una visión necesita un plan. vision needs a plan. Cuando tú tienes una visión, tú te tienes que sentar a escribir tu plan. When you have a vision, you have to sit down and start writing your plan. Nosotros lo hemos hecho aquí en esta iglesia. We've done it here in the church. Una visión sin plan es solamente una posibilidad. A vision without a plan is only a possibility. Cuando tú no tienes un plan, tú no vas a saber cómo tú vas a alcanzar tu visión. When you don't have a plan, you don't know how you will reach that La vision. visión es lo que Dios te ha mostrado. Vision is what God has shown you. El plan es cómo yo voy a alcanzar esa visión. Plan is how am I going to accomplish that vision. Dios me ha mostrado un edificio. God has shown me a building. Quiero decirte de que ya nosotros tenemos el diseño de cómo va a ser ese edificio por dentro. I want to tell you we already have the design of how that building will look inside. Vas a ver un stage como este You will see a stage like this one. que tiene 60 pies de ancho. It has 70 feet in length. Este no tiene más de 20, yo creo. This one doesn't have probably no more than 20. El stage de ese templo va a tener 60 pies de ancho y como 20 o 25 pies de deep o de profundidad o Seven- largo por ancho, 20 in length and 70 feet in width, como para tener una orquesta. like to have an orchestra. Y vamos a tener 3 veces la capacidad que tenemos ahora. We will have 3 times the capacity that we Y have el now. techo va a tener 3 veces el tamaño de este, And the ceiling is 3 times higher than this muy one. alto. Very high. Y Kids Church va a ser doblemente grande. Kids Church will be double times bigger. Y va a haber un estacionamiento doble del que hay aquí. And the parking will be double times bigger. Y va a haber un lugar afuera en una esquina, lo vas a ver allí para Kids Church con un parque para los niños. There will be a place in the back by Kids Church that will have a park for the Lo vas kids. a ver en el dibujo You will see it on the design de los edificios que están ahora. of the building that is right now. Pero si te esperas un poquito, But if you wait a little longer, vas a ver la visión hecha una realidad. you will see the vision come reality. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.